Cordial saludos amigos. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de la sangre, ya que este también es un tema que vienen utilizando los ex testigos de Jehová apóstatas para seguir calumniando a la organización de los testigos de Jehová y dejarlos callados, como ya lo he venido haciendo con muchos temas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver más evidencias de que los tratamientos con transfusiones de sangre no garantizan la vida. Y entonces ese planteamiento que te hacen los opositores de los testigos de Jehová cuando dicen, los testigos de Jehová prefieren morir que recibir una transfusión de sangre, eso es un planteamiento irrealista, porque la realidad es que a los testigos de Jehová preferimos tratamientos alternativos que la transfusión de sangre, que en muchos casos resultan ser más eficaces que la misma transfusión. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, una prueba categórica e irrefutable de que las transfusiones son riesgosas y que no te garantizan la vida. Y esta es, usted lo puede buscar así en YouTube, que lo motiva a usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, a que corrobore la información, como siempre lo he recomendado en mis videos, y que no sea como los seguidores de los testigos de Jehová apóstatas, que se tragan cuanta porquería suben los testigos de Jehová a YouTube. Y lo que es peor, además de que no corroboran, repiten como loro. Entonces usted puede buscarlo así con esta descripción: reunión de biométrica, testigo de Jehová con hemorragia de tracto digestivo, doctor Simón Villa. Esto es de la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos a ver el video. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Simón Villa Pérez, soy residente de primer año de medicina interna. Voy a presentar la reunión de bioética, un caso de un testigo de Jehová con hemorragia del tracto digestivo. Antes de empezar, le quiero dar las gracias a la propia Mónica por toda la ayuda. Y también recordar que esto es un ejercicio académico y la idea es de hablar de un tema que, más que si nos va a tocar o no, como tener unas pautas para qué hacer cuando nos toque, porque pues, si no nos ha tocado ya nos va a tocar porque es algo bastante común. Vamos a hablar entonces del caso, la deliberación sobre los hechos, consideraciones técnicas del mismo, los posibles cursos de acción y la conclusión personal pues, que saqué sobre el caso. Tenemos entonces una paciente femenina de 70 años, natural y residente en Medellín. La paciente es viuda, tiene 3 hijos y ella vive de la pensión de su esposo, que falleció pues hace un par de años. La cuidadora es la hija, con la cual consultó al servicio de urgencias, y la hija también pues depende de esa pensión de la madre. Ella es dependiente para su ABC básico por secuelas motoras derivadas de un ACV isquémico, y la paciente es testigo de Jehová. La enfermedad actual, la paciente consulta en esta fecha, la paciente inicia con síntomas en esta fecha, consistentes en malestar general, disnea, tos productiva que refería de un esputo con apariencia café. 6 días después comienza con melenas, 3 episodios aproximadamente, y posteriormente vómito, que la paciente refería que era como encuncho de café. En la madrugada del día siguiente, más que todo por el tema del inicio pues, del vómito con esta apariencia de las melenas, la paciente consulta a urgencias. Como antecedentes relevantes, la paciente tenía un antecedente de enfermedad cerebrovascular isquémica que había tenido lugar en julio de 2018 por un infarto de la arteria cerebral media derecha, por lo cual la paciente quedó con una hemiplegia izquierda, un compromiso motor importante, y por eso era dependiente para su ABC, y además de eso quedó con una epilepsia focal sintomática. En el 2012 presentó un cuadro de un infarto agudo de miocardio, una enfermedad coronaria, por lo cual tiene un stent medicado en la descendente anterior, y asociado a eso una cardiomiopatía isquémica con una FEBI del 40% y una neumopatía crónica sin confirmación espirométrica asociada a un hábito de fumador pasivo, que fumaba, pues el esposo era tabaquista pesado, hasta hace 5 años cuando falleció su esposo, y tomaba estos medicamentos que vemos acá de forma crónica. Al examen físico encontramos una paciente somnolienta que se alerta al llamado. A la evaluación notamos que está desorientada en tiempo, con una frecuencia cardíaca de 120, una presión arterial muy limítrofe 90-60, requiriendo un oxígeno de alto flujo por máscara no reinhalación para poder asegurar una saturación de 90%. Una paciente pálida con un murmullo vesicular disminuido, con roncos bilaterales, retracciones supraclaviculares subcostales y llenado capilar de 3 segundos.
Los paraquímicos que ordenaron inicialmente, notamos de importancia una hemoglobina en 8, reactantes de fase aguda elevados con unos glóbulos blancos en 21.000, una PCR en 4.8, un INR normal, una bilirrubina total levemente aumentada, una creatinina de 1.17 y unos gases que si bien tenían una PAPI, digamos, lo más alta de lo que uno esperaría para esa FI2 que estaba requiriendo, tenía una alcalosis respiratoria asociada a una acidosis metabólica. El manejo inicial que se le administró en urgencias fueron líquidos endovenosos con una solución Hartmann, 500 cc, se le inició omeprazol IV, es un polio de 80 miligramos y después se continuó pues, a 40 miligramos IV cada 12 horas con una posible hemorragia de tracto digestivo superior, más se le empezó antibiótico, piperacina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, con una sospecha de neumonía asociada pues, a la falla respiratoria de los hallazgos que acaba de escribir, y se indicó la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, contexto de la hemorragia de tracto digestivo con una hemoglobina de 8, una paciente crítica que podríamos considerar inestable hemodinámicamente. Esto se discutió con la hija y se le contó pues, que en este caso había una necesidad de transfusión. La hija autorizó la transfusión, firmó el consentimiento informado después de haber discutido el caso. Cuando se le preguntaba a la paciente sobre esto, la paciente no respondía y no refería nada. Pero pues, se relata que hubo un evento pues, que la paciente rompió en llanto mientras se le estaba administrando la transfusión. Respecto ya al curso clínico que tuvo la paciente, posterior a este manejo inicial, la paciente trasladó a UCI por su condición crítica, pero se había definido un techo terapéutico con la hija de no llegar a UCI ni a reanimación, intubación en caso de que la paciente se deteriorara. Al día siguiente se le hizo una endoscopia, tenía una úlcera por estrés, ya no estaba sangrando, se logró reducir la FI2 a un metro al 50. Posteriormente hubo un deterioro general, tuvo que volver a subir la FI2, la paciente no volvió a sangrar, pero se deterioró en su estado general y en el cuadro neurológico, y posteriormente la paciente pues, hace un paro, avanza en la falla respiratoria, hace un paro cardiorrespiratorio, no se procede a reanimar y la paciente fallece. Nos vamos a concentrar, pues, más que todo en el caso, en el evento pues, que tuvo lugar al inicio de la consulta en la paciente. ¿Hay alguna pregunta sobre el caso, algo que no haya quedado claro? ¿Quieren hacer alguna otra apreciación alguien? Yo sí quiero saber, Simón, buenos días, si hay conocimiento un poquito más de lo que pasó mientras se daba la transfusión. ¿Qué explicación dio el observador al llanto de la paciente? ¿Qué conversación hubo allí? ¿O si simplemente fue un relato concreto en la historia? No, doctor, pues esto es, digamos, la información no oficial, más que todo pues como un chisme, eso pues no está registrado en la historia, y lo que digamos, pues es claro es que la paciente estaba desorientada, si bien al estimularla, ella se despertaba y se lograba establecer alguna comunicación con la paciente, pero la paciente estaba desorientada y en estado crítico, por lo cual la mayoría de la comunicación se dio fue con la hija. Y respecto al tema de la transfusión, fue solo eso, la paciente pues se le preguntó por eso, no dio una respuesta clara, pero sí relatan ese evento de manera no oficial. Gracias, Simón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a continuar entonces. Seguimos con la identificación del problema, entonces ya en nuestro caso concreto. Entonces tenemos básicamente una paciente de 70 años, la cual es dependiente para sus actividades, principalmente de su hija, por secuelas motoras. Si bien la hija relata que la paciente en su estado basal se comunica, habla, digamos que en este contexto ya la paciente está, además pues, de todo lo que sucedía en un contexto crítico, pero por las secuelas motoras era completamente dependiente. También referían que la paciente era testigo de Jehová, la hija pues fue la que relató esto. Y la que dio el consentimiento fue la hija. Si bien la hija no era testigo de Jehová, pues no creía, pues no compartía esa creencia con su madre, sí era la responsable legal en ese momento y fue la que autorizó pues el procedimiento. Y muy importante este caso, que tenemos una paciente en condición crítica, una paciente en shock, probablemente multifactorial, tanto pues hipovolémico como séptico, muy hipóxica y desorientada. Entonces los principales... Vamos a hacer una pausa allí y esto también quiero resaltarlo. Precisamente hace poco fui testigo ocular de un caso de una hermana que uno de sus hijos, no testigos de Jehová, autorizó la transfusión. La hermana le descubrieron un problema cardíaco. Y la verdad es que esta hermana nunca había sufrido del corazón. Y entonces, en la operación, uno de sus hijos, no testigo, dio la autorización para que le realizaran la transfusión de sangre. Y resulta que la hermana murió en la operación. Entonces, queda esa incógnita de que si no le hubieran hecho la transfusión de sangre, sino que hubieran llamado al comité de enlace y hubieran realizado un tratamiento alternativo o las técnicas alternativas en la operación, ¿se hubiera salvado? Es algo que
no podemos asegurar. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que estos casos se dan frecuentemente, en donde el familiar no testigo autoriza la transfusión y el paciente se muere. Particularmente he sabido de muchos casos. Pero en cuanto a estos casos, los medios de comunicación no lo dan a conocer. Nunca he escuchado en el noticiero o en el periódico estos casos. Pero cuando se muere un paciente testigo de Jehová que no recibe la transfusión de sangre, entonces ahí sí los medios de comunicación enseguida dan a conocer la noticia. Y entonces lo hacen ver como un acto suicida. Y entonces vemos que, pero en cambio los otros casos, como este que estamos viendo en este video, y como el que le estoy contando, en donde le suministran la transfusión de sangre y se mueren, esto sí, no, los medios de comunicación no lo dan a conocer. Y así como usted se dio cuenta, lo que pasó con el caso del hermano Pablo Albarracini en Argentina, que si usted no ha visto ese video, el video anterior a este que habla acerca de ese caso, le animo a que lo vea. Y busque en YouTube, que hay mucha información acerca de Pablo Albarracini. Todos los medios de comunicación estaban bombardeando a la gente de esa noticia, de que Pablo Albarracini había firmado la directriz médica de que no recibía transfusión de sangre y cada vez estaban diciendo que estaba empeorando, que iba empeorando, pero cuando empezó a mejorar con el tratamiento con la eritropoyetina, ya ahí sí se quedaron callados. Y cuando Pablo Albarracini se recuperó completamente, que salió del hospital recuperado, ningún medio de comunicación dio a conocer la noticia. Y esto es muy parecido con lo que pasó con los casos que ya he mencionado, como por ejemplo de la Real Comisión Australiana, con lo que pasó en Bélgica, con lo que pasó en España, que los medios de comunicación, cuando la noticia es a favor de los testigos de Jehová, ahí sí se quedan callados. Pero cuando es en contra, ahí sí lo colocan en primera plana. Bueno, vamos a continuar viendo este video. Problema o conflictos que vamos a tener en este caso es afección de la autonomía del paciente versus un tratamiento beneficioso. Sobre los hechos, antes de hablar sobre los hechos, pues hacer, digamos, la aclaración puntual sobre los principios universales de la bioética. En el programa de la UNESCO de 2018 describen estos 15 principios, pero hoy nos vamos a concentrar en estos 4 de acá, que fueron los que, digamos, tienen algún tipo de conflicto en el caso de la paciente. El principio de beneficencia, de autonomía, de consentimiento y las personas que son carentes de la capacidad de dar su consentimiento. La beneficencia se escribe como la obligación moral de actuar en beneficio de otros y se hace para aliviar el sufrimiento, prevenir enfermedad y la discapacidad. Vemos que es uno de los principios fundamentales de nuestro actuar, no solo como médicos, sino como cualquier personal de la salud. Hay una beneficencia positiva, que es cuando hacemos un acto para precisamente tener ese efecto sobre el curso del paciente, y también un principio de utilidad, que es cuando yo hago un balance entre el beneficio y el riesgo, y a veces dejar de hacer acciones también tiene un fin benéfico. Hay una obligación de beneficencia cuando hay un riesgo claro para mi paciente, para una persona, y cuando las acciones que yo voy a realizar para eso tienen unas características específicas, las cuales son que la acción sea necesaria para prevenir el daño, que la acción tenga una alta probabilidad de eficacia, que esa acción tenga un mínimo riesgo-costo y que así el riesgo sea mínimo, que sea superior a cualquier daño, que el beneficio sea pues muy superior a cualquier daño, riesgo-costo que pueda causar esta acción. En el caso puntual de nuestra paciente, tenemos una paciente con una hemorragia de tracto digestivo superior, con una anemia severa, un shock multifactorial y falla respiratoria, con riesgos adicionales, antecedentes de cardiopatía isquémica, un evento coronario en 2002 y enfermedad cerebrovascular relativamente reciente, con un tratamiento disponible, el cual es transfusión de hemoderivados
y con un riesgo que, si bien las transfusiones, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, tienen sus riesgos inherentes, estos riesgos por las técnicas modernas de transfusión se han reducido mucho, digamos lo que es relativamente seguro en este momento transfundir un paciente. Respecto a la autonomía es la capacidad de autodeterminación, es la capacidad de seguir las preferencias propias. Y un tema muy importante es que todo ejercicio de autonomía lleva a una responsabilidad frente a eso. La responsabilidad es la obligación de tomar decisiones y actuar de un modo adecuado a partir de los compromisos contraídos. ¿Contraídos con quién? Contraídos con autoridad, cuando yo soy miembro de una institución, soy trabajador de una empresa, soy ciudadano de un país, con uno mismo, con otras personas, por ejemplo, familiares o personas que dependan de uno, y con principios o normas, como lo son cuando yo tengo unos principios de vida específicos o cuando tengo unos principios, por ejemplo, espirituales o religiosos, los cuales, digámoslo, me he comprometido a seguir y a llevar mi vida de una forma, pues, digámoslo, coherente y respetuosa frente a ellos. Entonces, no hay autonomía sin responsabilidad. Y esa responsabilidad se traduce a, digámoslo, afrontar ciertos riesgos basados en esas decisiones. Por ejemplo, en caso de rechazar un tratamiento, podría ser un riesgo de muerte o eventos adversos. Y hay un límite de la autonomía. La autonomía llega hasta nuestra autonomía llega hasta la autonomía de otras personas. En caso de un paciente crítico, digámoslo, hay una consideración especial, y es que la gran mayoría de estos pacientes no tienen capacidad de autonomía, de consentir o de rechazar, por lo cual el ejercicio de la autonomía se ve trasladado a los representantes legales del paciente. El consentimiento, la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos, dice que los seres humanos somos libres, nacemos igual en derechos y dignidad, y asociado a eso pues tenemos razón y conciencia, por lo cual tenemos la capacidad, pues el derecho de tomar decisiones frente a nuestro destino y vida, y toda decisión conlleva en últimas a consentir o rechazar una acción, hacer o no hacer algo. Y esto, digamos, lo reafirma, en términos del consentimiento informado, pues en nuestro caso reafirma la autonomía de un paciente al tener esta capacidad de decidir sobre su destino. El consentimiento requiere capacidad de decisión, que ahorita vamos a ver cómo nos aseguramos que eso esté presente, también que haya un diagnóstico claro, un pronóstico sobre esa enfermedad o sobre ese evento, que le expongamos al paciente claramente ese pronóstico, que digamos tengamos el tratamiento, le ofrezcamos un tratamiento y sepamos cuál ofrecerle al paciente, expliquemos de forma clara los riesgos del evento y del tratamiento, y también se ofrezcan o se expongan por lo menos las alternativas que puede haber. Hay limitaciones para el consentimiento en ciertas situaciones de salud pública. Quiero resaltar este punto, amigos, este último que él mencionó, las alternativas. Entonces vuelvo y ratifico, los testigos de Jehová no es que prefiramos morir y no recibir una transfusión de sangre. Los testigos de Jehová preferimos los tratamientos alternativos y seguir obedeciendo lo que dice la Biblia de abstenernos de sangre. Si usted quiere ver el video completamente, entonces búsquelo, así como usted lo vio aquí, para que se dé cuenta, amigos, que esto tiene soporte médico, soporte científico, como siempre lo he demostrado en mis videos. Y por eso es que en muchas ocasiones yo hago esto. Evidencias, amigos, evidencias. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Y hemos demostrado que la postura de los testigos de Jehová de no recibir sangre es una postura de obediencia, pero que no es de obediencia a Dios, primero que todo, pero que no es irracional, porque hay tratamientos alternativos que en muchas ocasiones terminan siendo más eficaces que las mismas transfusiones de sangre.